Feliz sábado para todos. Es un verdadero gozo terminar lo que ha sido más de una semana de predicaciones acerca del derramamiento del Espíritu Santo y el mensaje que ello conlleva. Hemos disfrutado de una semana con la presencia de Dios, hemos disfrutado estudiando la palabra del Señor y hoy hemos venido también para abrir nuestras Biblias, para estudiar a profundidad un tema que es de vital importancia de nuestro conocimiento, ya que este es el tema que la Iglesia Adventista proclama en distinción de todo otro cuerpo eclesiástico o religioso. Es el tema que desde la formación o desarrollo de la teología adventista le ha dado forma a todos los demás temas, y es cuando usted analice este tema se va a dar cuenta que precisamente es así. Es la estructura de todos los temas, es el marco de desarrollo de la teología adventista y es el tema que más que ningún otro debe orientar principalmente nuestra comprensión de la salvación y nuestra comprensión de cualquier otro mensaje. Así que, como es un tema tan importante, nosotros vamos a pedirle a nuestro Dios que nos asista, que pueda instruir nuestras mentes, que prepare nuestros corazones, no solamente para analizarlo e intentar comprenderlo desde una perspectiva intelectual, no solamente para pesar argumentos mentalmente, sino también para que el corazón, a través de la escucha de este mensaje, pueda ser transformado por el poder que Cristo Jesús provee. Entonces vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos asista y que pueda ser con nosotros durante esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro amado y amante Salvador, y en los méritos perfectos de su sangre derramada en la cruz por nosotros pedimos, Señor, nos sea concedido de manera especial tu Santo Espíritu, Señor. Desciende con poder a cada conciencia y corazón presente en este lugar. Instrúyenos, Padre Celestial, pero no solamente instrúyenos, transforma nuestros corazones, transforma nuestro ser entero, Señor, de tal manera que nosotros podamos ser por tu gracia consagrados como ofrenda perfecta delante de Cristo Jesús. Instrúyenos, Padre Celestial, y guía nuestros razonamientos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínense el siguiente escenario que ocurra en esta iglesia. Tenemos una campaña evangelística y tenemos a un pastor o un predicador invitado que viene a quedarse con nosotros toda una semana para predicar la palabra de Dios. El pastor necesita un lugar donde hospedarse, necesita una casa. La iglesia no tiene presupuestos para hospedarlo en un hotel, así que el pastor local le pide a algún hermano presente en la congregación que hospede cordialmente a ese predicador durante una semana. Supongamos que se selecciona la casa del primer anciano de la iglesia como la casa designada a donde el predicador va a quedar durante una semana completa mientras predica la palabra de Dios. En la casa del primer anciano existe un gran gusto, una gran afección, un gran privilegio y placer de tener carros muy bonitos. Y entonces el primer anciano acuerda con el pastor recibir en su casa a este predicador. Como
Como hay cierto interés de parte de la familia del primer anciano por conocer a este pastor, resulta que un día introducen el nombre del pastor en la computadora y el buscador de Google arroja una página del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela acerca del predicador. Y resulta que es un expediente de hace algunos años. El expediente provee de hace algunos 10 años aproximadamente, y en ese expediente aparece el nombre del predicador y su cédula y su foto. Y después de indagar, entonces se lee el expediente y aparece que hace 10 años fue convicto por haber participado en un robo de vehículos. ¡Wow! Toda la casa del primer anciano entonces comienza a alarmarse, porque el predicador en su pasado robaba carros, y en esa casa hay carros muy bonitos. ¿Piensan ustedes que la seguridad de la casa se ve de alguna manera alertada, de alguna manera consternada por la llegada de ese predicador durante una semana en el lugar en donde hay carros bonitos y el predicador en su pasado robaba carros? ¿Piensan ustedes que esa familia necesita de alguna manera garantizar que ese predicador ya ha logrado vencer su pasado y que ahora su gusto por los carros no representa una fuerte tentación para él, o que dicha tentación ha podido ser vencida antes de que esta familia lleve al predicador a su casa? ¿Creen ustedes que esto sería necesario? ¿Verdad que sí? La palabra del Señor nos narra algo interesantísimo acerca de Cristo en su última conversación con su Padre en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan encontramos la última conversación entre Cristo y su Padre antes de que Cristo vaya a la cruz a la vista de toda Jerusalén. Juan capítulo número 17, comenzando en el versículo número 20, nosotros leemos las siguientes palabras. Vamos a leer la palabra de Dios allí. Juan capítulo 17, versículo 20, y vamos a leer hasta el versículo 26. La palabra de Dios declara lo siguiente. Jesús, hablando con su Padre, dice: y no ruego solamente por estos, es decir, los discípulos, quienes lo habían acompañado desde el inicio de su ministerio y lo acompañarían hasta ser testimonio o testificadores de su resurrección. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Jesús no solamente oraba por sus discípulos originales, Jesús oraba también por los que habían de creer por la palabra de ellos. Podemos decir con toda confianza, Jesús oraba por nosotros. En el versículo 21 dice la palabra del Señor: ¿por qué oraba Jesús? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, sea como sea que se haya verificado la presencia poderosa, sostenedora del Padre por medio del Espíritu Santo en Cristo, sea como sea que eso haya permitido que el Padre estuviese en Cristo y Cristo en el Padre, esa perfecta comunión entre Cristo y el Padre se le promete a la iglesia, entre la iglesia y Cristo, para que sean uno como el Padre y Cristo eran uno. Una cosa impresionante, un legado poderoso, que podamos ser uno con nuestro Cristo y con Cristo uno con Dios. Maravilloso, poderoso. Y ahora sigue diciendo el versículo número 22. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo siguiente. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El versículo deja algo muy en claro. El mundo conocerá la gloria de Dios cuando pueda ver la perfección de unidad de los hijos de Dios que Cristo, a través de su presencia en ellos, ha obrado poderosamente y milagrosamente. Este es el testimonio que el mundo necesita. Gente que esté llena de la presencia de Cristo para que entre ellos sean uno. Y dice el versículo número 23, mira esto, este es el versículo clave. Es el versículo clave del tema de hoy. Escucha esto. Jesús le dice a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Con este versículo suceden algunas cosas bien interesantes. La primera de ellas es lo siguiente. En el principio, la palabra declara que Satanás pecó, como dice Juan capítulo 8, porque el diablo peca desde el principio y no permaneció en la verdad. Y por este pecado que amenazó la armonía celestial, poniendo en duda el carácter de Dios en tanto dador de la ley. Noten, Satanás cuestionó el carácter de Dios en tanto dador de la ley. En otras palabras, Satanás no cuestionó la existencia de Dios, Satanás no cuestionó el amor de Dios, Satanás cuestionó el amor de Dios en tanto dador de la ley. En otras palabras, si es amor, ¿para qué nos da una ley que aparentemente marca distancia entre el creador y la criatura? Satanás cuestionó que la ley de Dios fuese un instrumento de su amor. Y Satanás propuso que si verdaderamente era amor, que permitiera la libertad de los seres celestiales, ya que ellos contaban con tanta sabiduría como la de Dios y les era imposible errar, por cuanto sus pensamientos eran puros. Dejadnos con nuestro propio criterio y sabiduría, y no impongáis una ley sobre nosotros, fue el clamor de Satanás en el reino de los cielos. Ahora, por ese pecado de rebeldía, por ese pecado que amenazaba la armonía del universo, Satanás fue echado del cielo. Dice eso la palabra de Dios, lo dice con toda claridad, ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 12. También lo dice Lucas, en el capítulo 11, Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y por qué fue expulsado Satanás del cielo? Por el pecado. Ahora, lo interesante de este versículo es que Jesús le pide al Padre, en presencia, en testimonio de todo el universo, Jesús le pide al Padre que a nosotros, que hemos conocido a fondo el pecado, que hemos pecado voluntaria e involuntariamente, a nosotros que hemos sentido a veces hasta, si se puede decir, hemos sentido hasta placer deshonrando a Dios, que hemos pecado hasta el fondo de la experiencia humana, a nosotros que hemos conocido el pecado y que nos hemos rebelado contra Dios y que hemos estado del lado de la controversia que representa Satanás, a nosotros Dios recibe de parte de Cristo la petición de llevarnos allá, en el mismo lugar de donde Satanás fue echado por causa del pecado, a mí que he pecado contra mi Dios. Cristo le pide a su Padre llevarme allá.
De la misma manera como en la casa del primer anciano, la seguridad comienza a ser consternada, comienza a haber alerta por causa de la llegada de un predicador con un pasado oscuro. De la misma manera, Dios, en su infinita justicia, debe mostrar cómo puede ser justo llevando al cielo personas que conocieron el pecado y que estuvieron del lado satánico de la controversia. Pero a Satanás fue expulsado del cielo. ¿De qué manera puede Dios mostrar que su plan de salvación garantiza por los siglos de los siglos la armonía del universo? ¿Y de qué manera puede mostrar el Señor que para el reino de los cielos no se introducirá semilla alguna de rebelión? ¿De qué manera puede Dios garantizarle a los ángeles celestiales que ven las realidades del conflicto, que los seres humanos que se han introducido allá no representarán peligro para la armonía del universo? ¿De qué manera Dios puede garantizar eso? Bueno, fíjense esto. Si nuestro razonamiento estuviese equivocado, Cristo no pronuncia en el versículo siguiente, por única y sola vez en toda la Biblia, la siguiente frase. Miren lo que dice Cristo en la siguiente frase. Inmediatamente después de hacerle esa petición al Padre, Cristo pronuncia por una y única vez esta frase en la Biblia. Le llama a su Padre, Padre justo. ¡Wow! Busquen una concordancia bíblica las palabras Padre justo en una sola frase y nunca la va a encontrar. Solamente aquí aparece. Es la única vez que aparece en las Escrituras y que Cristo se dirige al Padre como Padre justo. ¿Por qué? Porque le acaba de pedir que a nosotros, que hemos conocido el pecado, nos introduzca en el cielo. ¿Cómo puede justificar ese hecho? ¿Cómo puede demostrar que hay justicia en introducir a quienes éramos pecadores en el reino de los cielos? ¿Cómo puede mostrar semejante cosa? Bueno, Cristo le dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Y escucha esto, esto es maravilloso. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¡Wow! ¿De qué se trata entonces el plan de salvación? ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento el Señor se propuso ilustrar el plan de salvación? ¿Y cómo lo ilustró Dios en el Antiguo Testamento? Dios lo ilustró a través de la edificación de un edificio conocido como el templo, el santuario, el tabernáculo, la tienda de reunión. Dios edificó este santuario y propuso sacrificios y ordenanzas y un sistema de culto con la oportunidad o con la intención de ilustrar cómo se verificaría su plan para la salvación del hombre en la persona de Cristo Jesús y a través de su ministerio. Entonces, en este santuario había una pieza, un mueble que era por encima de todos los demás el principal y más importante. Se llamaba el Arca del Pacto. Y esta Arca del Pacto tenía una pieza que era aún más sagrada que todo el mueble junto. Era la pieza superior que tapaba el arca. La tapa del arca se llamaba propiciatorio. Vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22. Éxodo capítulo número 25, y vamos a leer los versículos 17 al 22. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura así, vamos a leer. Y harás un propiciatorio, la palabra hebrea es caporet, que quiere decir, esa palabra caporet tiene las mismas tres consonantes de la raíz verbal que quiere decir perdonar, expiar.
Era el lugar donde ocurría la reconciliación entre los pecadores y el Dios Santo de los cielos. El lugar en donde la sangre inocente caía una vez al año para limpiar los pecados de la congregación y mostrarle a la ley que residía en su interior que una víctima satisfacía las demandas de la ley y los pecadores podían ser perdonados y reconciliados en la pureza de la sangre del Cordero. El propiciatorio. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro. Mosca con esto. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y dice el versículo siguiente: y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Mira esto. Mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. ¿Quieren ustedes leer lo que significaba semejante arreglo de cosas? Les voy a leer una cita absolutamente autorizada para decirnos de qué se trataba semejante cosa. El libro Patriarcas y Profetas, página 317. Patriarcas y Profetas, página 317, nos dice sin duda lo que esto significaba. Dice así: la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Escucha. La posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de la salvación. Y no solamente los querubines habían sido ordenados para fabricar sobre el propiciatorio. Querubines y ángeles habían sido ordenados de bordar en las cortinas y especialmente en el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Había querubines. ¿Por qué? Ya ustedes van a saber por qué. Así que de manera inequívoca, la señora White nos dice que estos querubines representaban el interés, la reverencia con la que los ángeles miran la ley de Dios y el interés que tienen en el plan de la salvación. Ahora noten esto. En Romanos capítulo número 3, versículos 23 al 26, se nos presenta la razón fundamental por la cual Cristo Jesús fue puesto por su Padre en la cruz. Romanos capítulo número 3, versículos 23 al 26, vamos a encontrar la única mención en el Nuevo Testamento de la palabra propiciatorio que aparece en Éxodo 25. Fíjate, en el Nuevo Testamento solamente hay un lugar en donde la palabra propiciatorio aparece. La palabra propiciatorio fue traducida al griego como hilasterion. Y aquí, en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26, aparece la palabra hilasterio. Una sola vez en toda la Escritura en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 21 para que tengamos un contexto más amplio. Romanos capítulo 3, versículo 21. Escucha esto. Yo quisiera que durante la lectura de este pasaje tú te enfocaras
en la finalidad. La finalidad que por encima de todas las demás fue la causa por la que Cristo Jesús fue puesto en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la finalidad? El motivo por encima de cualquier otro motivo. Escucha. Mira cómo comienza Romanos 3:21 en adelante. Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa se ha manifestado? La justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, aquí está la palabra propiciatorio, aparece ahora en el Nuevo Testamento por una sola vez en Romanos 3:25. Hablando de Cristo, dice la Biblia, a quien Dios puso como ¿qué? Ahí está la palabra, hilasterion, a quien Dios puso como el propiciatorio, porque Cristo era el lugar en donde la reconciliación entre la justicia y el amor de Dios se iba a efectuar. Cristo era el lugar de reconciliación entre los pecadores y Dios. Cristo era el lugar, la víctima que reconciliaba en su sangre a Dios con los pecadores. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, aquí está, tercera vez que aparece. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para manifestar su ¿qué? Su justicia. A ver, ¿por qué era necesario que Dios manifestara su justicia por medio del levantamiento de Cristo en la cruz? ¿Por qué era necesario que Dios manifestara su justicia? Por esta razón, escucha. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que... ¿Acaso la palabra de Dios no declara en Éxodo 34, cuando refleja y relata el carácter de Dios, que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le permitía la vida a quienes transgredían su ley? Como les había permitido en su paciencia la vida a quienes habían transgredido su ley, le fue necesario levantar a Cristo en el Calvario para mostrar que Él sí condena el pecado, y en la cruz condenó con su ira el pecado del mundo en Cristo Jesús. No era injusto pasar por alto los pecados pasados, porque en Cristo los estaba condenando. ¿Con qué finalidad? Para manifestar ¿qué cosa? Y mira cómo termina el versículo 26. Mira, por cuarta vez nos dice el pasaje lo mismo. Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, por cuarta vez, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La pregunta es, ¿con qué finalidad entonces levantó Dios a Cristo en el Calvario? Con la finalidad de mostrar su justicia en la salvación del ser humano. ¿Lo dice la Escritura, sí o no? Ahora una pregunta. ¿A quién deseaba Dios manifestar esta justicia? Mira esto. Vamos a leer la palabra del Señor, a ver si la Escritura nos responde. ¿A quién deseaba Dios manifestar su justicia a través de la salvación de los seres humanos? Efesios capítulo número 2, versículos 4 al 7. Y no es la única vez en donde aparece este motivo en Efesios. Aparece por todos lados, en el capítulo número 1, en el capítulo número 2, en el capítulo número 3,
en el capítulo número 5, pero vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, porque aquí se encuentra con toda claridad. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Qué dice la Escritura? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Aquí está la preposición de finalidad. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era su finalidad? ¿Qué era lo que Él perseguía y procuraba? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos salvó para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Él nos quiso salvar para mostrarse como es, misericordioso, amoroso y justo al mismo tiempo. La pregunta es, ¿a quién lo quería mostrar? ¿Para quién testificaba eso? Efesios capítulo número 3, noten que es el mismo libro, la misma carta, esta vez en el versículo 10 al versículo 11, nosotros vamos a ver a quién Dios quería manifestarle esto. ¿Para quién quería dar este testimonio? Dice la Escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo número 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién quería Dios demostrarle su justicia a través de la salvación del ser humano? ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son esos? Los ángeles, la hueste angelical. ¿Dice eso la Escritura en algún otro sitio? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo número 16. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y luego vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y luego Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12 nos dice lo siguiente. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16? En lo que podemos considerar como una declaración temprana de creencias fundamentales, dice la Escritura así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué más dice? ¿Visto de quién? ¿Por qué los ángeles tenían que esperar comprender el carácter de Dios a través de Cristo Jesús? Porque cuando Dios fue manifestado en carne, los ángeles comprendieron el carácter de Dios. Primera de Pedro capítulo número 1, versículos 10 al 12. La Escritura declara así, de la salvación. Escuchen esto, la salvación. Está hablando de la salvación y mira lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas que indagaron esto, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué cosa? Anhelan mirar quiénes. Los ángeles anhelan mirar la salvación de los seres humanos en Cristo Jesús. ¿Para qué anhelan mirar la salvación de los seres humanos en Cristo?
para comprender el carácter del gran dador de la ley, el bondadoso y misericordioso Jehová de los ejércitos, que es tan amoroso para perdonar y tan justo para condenar el pecado. ¡Wow! Pero por si esto fuera poco, leemos en Daniel capítulo número 7, que es el lugar por excelencia, que es la fuente de cualquier otra teología posterior sobre el juicio. Daniel capítulo número 7, versículos 9 y 10, y luego los versículos 26 y 27, leemos lo siguiente. Escucha esto. Daniel capítulo número 7, versículo 9 al 10, y luego el versículo 26 al 27. ¿Qué dice la Escritura acerca de la visión del juicio? Dice la Escritura así. Escucha esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Versículo número 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y ahora lee rápidamente el versículo 26 al 27 para que veas lo que dice la Escritura. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido. Está hablando del cuerno que representa el poder satánico que persigue a los escogidos de Dios. Versículo 27. ¿De qué está hablando el pasaje? Y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servían y obedecerán. Mira esto. En la escena por excelencia del juicio que Dios lleva a cabo de la tierra, en esa escena se ven millares de seres celestiales que entran a la escena y sirven a Dios. ¿Y qué es lo que ellos presencian? ¿Qué es lo que ellos testifican? Ellos testifican el momento en el cual, por medio de Cristo, se le otorga el reino a los santos del Altísimo. Un reino que para siempre permanece y un reino que incluye la familia celestial y la familia terrenal. La pregunta es, ¿quiénes son esos millares y millares que entran a esa escena de juicio? Escucha la declaración que hace Elena de White en El conflicto de los siglos, página 471. Dice así. Mira lo que dice. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. 3 puntos suspensivos. Sigue diciendo ella. Así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne. ¿Escucha? ¿De qué se trataba esa visión? Mira lo que ella dice acerca del contenido de la visión. Dice, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se le dará conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta qué era lo que el profeta Daniel vio? El profeta Daniel se le presentó la visión del día en el que el Señor juzgará los caracteres y las vidas de los hombres. Y ahora dice la Escritura, fíjate eso. El anciano de días es Dios, el Padre. Es Él el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y escucha más. Mira cómo termina la cita. Y millares de millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Y por si esto fuera poco,
de acuerdo a la visión de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 y Apocalipsis 19, cuando Cristo es entronizado en el cielo y cuando Cristo es vencedor sobre la bestia, su imagen, y sobre la ramera y sobre Satanás, en Apocalipsis 19, ¿quiénes son los que irrumpen en adoración al Cordero de Dios, que es capaz de tener el rollo del libro, desatar sus sellos y terminar la historia de esta humanidad? ¿Quiénes irrumpen en clamor glorioso? Los 24 ancianos, que son fuertes ángeles que presiden en las cortes celestiales. Hasta este punto, ¿cuál es el propósito del día en el que Dios haga un juicio de la historia humana y de sus caracteres? ¿Cuál es el propósito? Fíjate esto, aquí hay una nota interesante que debemos hacer. Para el calvinismo, que es una fuente doctrinal que ha influenciado fuertemente a las iglesias protestantes de nuestros tiempos, para el calvinismo, Dios en su soberanía no necesita darle cuenta a nadie. Así que si Dios selecciona a algunos para salvación y selecciona a otros para perdición, y Dios es el autor de toda gracia, de toda obra buena en los salvos, pero es el autor de todo pecado en los perdidos, Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Y si alguno se atreve a cuestionar la sabiduría del Creador, usted es criatura y el Creador no le debe nada. Pero esa no es la imagen del Creador que la Biblia presenta. La Biblia presenta que en la salvación del ser humano Dios se ha complacido en mostrar su justicia delante de los ángeles, porque son ellos los que verifican la justicia de Dios. Desde el momento en el que Satanás puso dudas sobre su carácter hasta el momento en que Satanás es destruido, son los ángeles que dicen: justos y verdaderos son tus juicios, Señor, que reina por los siglos de los siglos. Dios se complace en mostrarse tal cual es, justo, amoroso en sobremanera. Así que, ¿cuál es el propósito del día en el cual Dios haga juicio de toda la historia de la humanidad? ¿Cuál es el propósito de ese juicio? El propósito es no informar a Dios acerca del carácter de los salvos, no informar a Dios acerca del carácter de los perdidos. El propósito es mostrar la justicia de Dios en salvar a unos, mientras que otros lamentablemente se pierden. El propósito es mostrar que Dios es justo al salvar al pecador que ha confesado sus pecados en Cristo, mientras que por un pecado expulsó a Satanás del cielo. El propósito es mostrar la justicia de Dios en medio de la corte angelical. Y entonces, si esto es así, veamos qué nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo número 14, versículos 6 al 7. Apocalipsis capítulo número 14, versículos 6 al 7. ¿Qué dice la Escritura? Escucha esto. Acerca de este juicio, acerca del juicio en el cual Dios llevará todo carácter de toda persona que alguna vez profesó su nombre en la tierra, la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de este juicio. ¿Cuál es el propósito del juicio? Mostrar la justicia de Dios. ¿Delante de quién? Delante de la hueste angelical, delante de todo el universo no caído.
Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Y qué anuncia este ángel que lleva el evangelio eterno? El ángel dice en alta voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Escucha esto. ¿Quieres saber cómo termina ese juicio? Espérate un momento, ya lo vamos a ver. Vamos primero, después de saber que el juicio ya ha comenzado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, después de saber que el juicio ya ha sido anunciado a los moradores de la tierra y que Dios ha comenzado a juzgar los caracteres de los hombres, la Escritura declara en Efesios capítulo número 5, versículos 25 al 27, el propósito que Dios persigue con la salvación de su pueblo y del carácter del mismo. Efesios capítulo número 5, versículo 25 al 27, ¿qué dice la Escritura? Y luego vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 14. Mira lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo número 26. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, esto es para un sermón completo. La purificación de los hijos de Dios que han creído en Cristo es a través del lavamiento del agua por la palabra. ¡Qué cosa tan tremenda! El papel purificador de la palabra, un tema próximo. Seguimos adelante. A fin de presentársela a sí mismo. Ojo, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia con el propósito de presentársela a sí mismo. Una iglesia ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese ¿qué cosa? Mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué cosa? Santa y sin mancha. Pregunto, ¿de quién es el propósito que la iglesia sea presentada a sí misma como santa, pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante? ¿De quién es el propósito? De Cristo. Así que escucha esto. El conflicto entre Cristo y Satanás se resolverá en la pregunta: ¿es Cristo capaz de presentarse a su iglesia a sí mismo limpia y pura o no es capaz de hacerlo? Noten quién es el responsable de presentársela a sí mismo. Noten que murió para presentársela a sí mismo limpia y sin mancha. Teniendo nosotros la esperanza de esta purificación, nos recomienda el apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo número 3, lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 14, teniendo nosotros la esperanza de esa hermosa presentación de Cristo a sí mismo, de la iglesia pura, sin mancha, la Escritura nos dice en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, versículo 13 al 14, lo siguiente: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué cosa? Esperando nosotros eso, ¿qué es lo que el apóstol nos instruye a hacer? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Y cómo es posible que la iglesia pueda ser hallada sin mancha, irreprensible, en paz? ¿Cómo es posible que la iglesia pueda lograr semejante cosa? ¿Quién es el responsable de eso? Cristo. ¿Quién es el interesado? Cristo. ¿Quién se entregó para hacerse a sí mismo esa presentación? ¿Quién? Ok, vamos a leer entonces
el versículo 17 y 18 de Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 al 18. Mira esto. Mira lo que dice la Escritura aquí. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, mira esto. ¿Cómo es entonces que yo puedo ser guardado de caer de la firmeza? Mira esto. Antes bien, creced en ¿qué? Ahí está la clave. ¿Creced en qué? En la gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo hago para crecer en la gracia? ¿Qué es la gracia en primer lugar? Rápidamente, vamos a la Escritura. Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, versículos 3 y 7. 3 al 7. Santiago 4, versículo 3 al 7. Y luego vamos a leer Segunda de Corintios, versículos 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Vamos con Santiago. Santiago 4, versículos 3 al 7. La Escritura dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Versículo 5. Escucha esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mira, el Espíritu tiene celo por nosotros. Y el Espíritu no quiere compartirnos con el mundo. Es celoso de nosotros y quiere una consagración total de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Escucha, versículo siguiente. Mira esto. Pero Él da mayor gracia. ¿Para qué? Para que no seamos amigos del mundo. Él nos da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escucha esto. En el contexto, la gracia de Dios nos permite someternos a Él y resistir ¿a quién? Al diablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo número 9. Aquí está, contundentemente, con toda claridad: la gracia de Dios es más que un divino atributo por el cual nos perdona. La gracia de Dios es también el poder de Dios para resistir en la debilidad. Dice la Escritura, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, ¿qué le pedía el apóstol Pablo a Dios? Le pedía a Dios: Señor, quítame este aguijón de la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo: bástate, ¿qué cosa? Mi gracia, punto y coma. Porque mi poder, ¿cuándo habló del poder? Cuando le dijo: bástate mi gracia. Cuando le dijo: bástate mi gracia, le estaba dando poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La gracia, el poder de Cristo Jesús. La gracia de Dios no es solamente un atributo divino por el cual Dios nos perdona. La gracia de Dios es el poder que reside en Cristo Jesús para resistir al tirano y usurpador. Voy a leer para ustedes un lugar en donde en el conflicto de los siglos, atención, en el conflicto de los siglos, la hermana White cita Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, lo que acabamos de leer, para que ustedes vean
la manera en la que ella interpretaba eso en el contexto del día del juicio. Escucha. Dice así. Conflicto de los siglos, página 479. Página 479. Dice ella así. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, fíjate, si los que esconden y disculpan, ¿qué cosa? Sus faltas, pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa a ellos, a los que esconden y disculpan sus faltas, Satanás los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles. Escucha, a Cristo y ¿quiénes? Sus santos ángeles. Le voy una nota aquí, un paréntesis histórico. La primera vez que Elena de White recibió la visión del conflicto de los siglos completa, en unas aproximadas 2 horas, sucedió el 13 y 14 de mayo durante un funeral en Lovett's Grove, Ohio. Escucha, de 1858. Escucha. Durante unas horas ella quedó en visión y vio el conflicto de los siglos. Y cuando escribió el libro y lo publicó, adivina cómo le llamó. Le llamó así: el gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¡Ay, qué cosa tan tremenda! Los ángeles siempre han sido parte del conflicto. Toda la vida. Ahora escucha. Entonces, si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ellos y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Escucha esto. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. Ya va, yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Escucha esto. Escucha esto. En algún episodio de mi vida, en alguna etapa de mi vida, cuando yo leía estas citas, yo cerraba el libro y dejaba de leerlo. Porque en alguna etapa de mi vida, cuando yo leía estas citas, yo pensaba que Elena de White era una legalista que no comprendía el Evangelio. Y yo me creía más inteligente que ella por comprender que el Evangelio era de tanta gracia que en el día del juicio nuestros pecados nos serán perdonados a pesar de no haberlos abandonado. Y en alguna etapa de mi vida, esos pecados que yo disculpaba casi acaban con mi espiritualidad. Pero cuando yo comprendo el Evangelio a la luz de las Escrituras y yo leo estas citas, yo me puedo dar cuenta que lo que ella está asegurando es la victoria de Cristo en el conflicto de los siglos. Porque si Cristo no es capaz de presentarse a sí mismo, una iglesia pura no es capaz de nada. Entonces dice, mira lo que dice ella. De allí que Satanás trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¿De quién es el fatal sofisma, de acuerdo a Elena de White, de que es imposible vencer? ¿De quién es el fatal sofisma? De Satanás, llamémoslo por su nombre. Es él el autor del engaño. Y ahora dice, pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Si esto no es teología adventista, yo nunca he sido adventista en mi vida. Pues yo no entiendo cuál es la teología adventista entonces.
Y terminamos con esto, escucha esto. ¿Cómo termina el juicio? ¿Recuerdan cómo comienza? El ángel con el evangelio eterno pasa anunciando en alta voz diciendo: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? ¿Será que va a haber algún pueblo sobre la tierra que le dé gloria a Dios por los siglos de los siglos? Para que Dios pueda mostrar la gloria de las abundantes riquezas de su gracia. ¿Será que habrá un pueblo? Dios dice que el juicio termina en Apocalipsis 14, versículo 12, cuando dice: Dios dice que el juicio termina con una nota de victoria, una nota de poder, una observación de gloria para el carácter de Dios. Al final del juicio, Dios se levanta y, como en Job capítulo número 1, mirando al enemigo, le dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Habrá un pueblo sobre la tierra al final del tiempo, recibiendo la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, para que con la gracia de Cristo, que transforma la vida de adentro hacia afuera y en todos respectos, ese pueblo llene a Dios de gloria y Dios se complazca diciéndole a los ángeles: mírenlos, mírenlos, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ese pueblo, Dios anhela levantarlo con su mensaje poderoso, el mensaje del tercer ángel. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Escucha esto, escucha esto. Entramos a un punto de la historia humana en donde la cosa en sí no es solamente si me salvo o si me pierdo. Estamos en un punto de la historia humana en donde la cosa en sí es si Dios es capaz de limpiar a su pueblo o no es capaz. Si Dios es capaz de purificar su templo y las almas de los creyentes o no es capaz. De si Dios es digno de gloria o no es digno de gloria. Estamos en la etapa de la historia humana en donde Dios tiene como intención no solamente salvarte, sino usarte como un trofeo de su gracia por los siglos de los siglos. Dios quiere agarrarte y exhibirte y decirle a los ángeles: mírenlo, lo que mi gracia puede hacer. Este hombre, esta mujer da testimonio de ello. La gracia de Cristo es la clave. Su sangre es la clave. Su sangre que limpia la conciencia, que purifica el corazón. Su sangre que nos hace capaces de estar delante de Él completamente limpios. Porque Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que en el día del juicio dará testimonio de que nos pudo dar poder para dejarlos atrás. El cielo podrá recibirnos con paz, podrá recibirnos con gozo y felicidad cuando la familia celestial y la terrenal se unan para siempre, porque Cristo Jesús lo garantiza. Él nos hace obedientes. Él es la garantía, Él es el sello, Él es el garante, Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. La gloria del conflicto de los siglos será para Jesús, que puede hacer un pueblo victorioso. Ay, con cuántas ganas veremos a Jesús en las nubes de los cielos. Con cuánto gozo le recibiremos, con cuánto gozo lo anhelamos, con cuánto gozo seremos limpiados. ¿Quieres ser limpio de toda maldad? ¿Quieres ser limpio de toda maldad? ¿Quieres gozar y vivir santidad? ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde.